Hola, ¿qué tal? Soy Luis Javier García Buendía, residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, y en esta ocasión hablaremos acerca de la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. La disfunción diastólica representa una combinación de relajación ventricular izquierda alterada, fuerzas de restauración, carga de alargamiento de miocitos y función auricular alterada, culminando en un aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, con llenado ventricular anormal, lo que conlleva a consecuencias hemodinámicas para el paciente. En esta revisión se hará énfasis en la fisiopatología de la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, sus principales parámetros ecocardiográficos diagnósticos y su relevancia en el paciente cardiovascular. Hablando un poco acerca de la epidemiología, la disfunción diastólica tiene significancia pronóstica sustancial en pacientes cardiovasculares. Tiene una mortalidad y eventos cardiovasculares como predictor independiente de mortalidad por todas las causas, incluso en etapa preclínica. La disfunción diastólica moderada a severa se asocia con un aumento del 24% en mortalidad a 5 años en pacientes hospitalizados y en pacientes con enfermedad coronaria estable y función sistólica normal. La disfunción diastólica moderada a severa predice hospitalización por un hazard ratio de 6.3 y una muerte cardíaca de 3.9. En pacientes hospitalizados referidos para ecocardiografía, el 19% tienen una disfunción diastólica avanzada, con un grado 2 o 3, y en pacientes ambulatorios con enfermedad coronaria y una FEBI normal, el 24% tienen una disfunción leve y el 10% de moderada a severa. Hablando un poco acerca de la anatomía, una característica fundamental del ventrículo izquierdo es su pared muscular, ya que es muy gruesa, en relación a la del ventrículo derecho. En el margen obtuso, la pared puede ser aproximadamente 3 veces más gruesa que la del ventrículo derecho, con un espesor habitual de 12 a 15 milímetros, excluyendo las trabéculas. Esta arquitectura miocárdica no debe extenderse como fibras simples en espiral, sino como una malla tridimensional de miocitos integrada con tejido fibroso, lo que permite una contracción eficiente y coordinada. Intermitentemente, la entrada del ventrículo izquierdo está constituida por el aparato mitral, anillo, valvas, cuerdas tendinosas y músculos papilares. A diferencia del ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo existe una superposición importante entre la entrada y la salida, porque la valva anterior mitral forma parte del tracto de salida del ventrículo izquierdo. La valva mitral posee dos valvas principales, una anterior y una posterior. La anterior tiene una continuidad fibrosa con la válvula aórtica, mientras que la posterior se divide en varios festones. Los músculos papilares, generalmente anterolateral y posteromedial, nacen en los tercios medios y apical de la pared ventricular y son esenciales para la competencia mitral. Su lesión, especialmente tras un infarto, puede causar insuficiencia mitral aguda. La región apical presenta trabéculas carnosas más finas que las del ventrículo derecho, dispuestas en patrón entrecruzado, lo que aumenta la fuerza sin engrosar excesivamente la pared. Finalmente, el tracto de salida del ventrículo izquierdo es una región lisa que conduce hacia la válvula aórtica. Está limitado por el septo interventricular muscular en sentido anterosuperior y por la valva anterior mitral en sentido posterior inferior. Esta relación anatómica explica la continuidad mitroaórtica y la importancia quirúrgica del ventrículo izquierdo en procedimientos valvulares, de raíz aórtica y de asistencia ventricular. En cuanto a la fisiología del llenado ventricular izquierdo a nivel celular, el desprendimiento de los puentes cruzados de actina y miocina ocurre durante la diástole y provoca la disminución de la tensión celular. La captación de calcio por el retículo sarcoplásmico se produce antes del desprendimiento. En esta captación está regulada por la ATPasa del retículo sarcoplásmico, que es la cerca 2A, y la fosfolambana. En pacientes con insuficiencia cardíaca se observa una expresión reducida del CERCA2A a nivel genético y proteico, así como una relajación lenta. En su estado no fosforilado, la fosfolambana tiene un efecto inhibidor sobre el CERCA2A, mientras que su fosforilación por la proteína quinasa del monofosfato de adenosina cíclico elimina dicho efecto inhibidor. La activación de la proteína quinasa del monofosfato de adenosina cíclico por agonistas beta-adrenérgicos produce efectos lucitrópicos positivos
Estos procesos requieren energía y la isquemia provoca una relajación deficiente del ventrículo izquierdo. La diástole del ventrículo izquierdo es la fase del ciclo cardíaco en la que el ventrículo se relaja, disminuye su presión interna y se llena de sangre proveniente de la aurícula izquierda a través de la válvula mitral. Se puede explicar en 4 fases principales. La primera es la relajación isovolumétrica, que inicia justo después de la sístole ventricular. En este momento el ventrículo izquierdo ya expulsó la sangre hacia la aorta, la presión dentro del ventrículo empieza a caer y cuando la presión ventricular se vuelve menor que la presión aórtica, se cierra la válvula aórtica. Aquí ocurre el segundo ruido cardíaco, por cierre de las válvulas semilunares. Durante esta fase, la válvula aórtica está cerrada, la válvula mitral también está cerrada, no entra ni sale sangre del ventrículo, el volumen ventricular no cambia, lo único que cambia es la presión, que desciende rápidamente, por eso se llama isovolumétrica, mismo volumen, pero caída de presión. La fase 2 de llenado ventricular rápido, cuando la presión del ventrículo izquierdo cae por debajo de la presión de la aurícula izquierda, se abre la válvula mitral, entonces la sangre pasa rápidamente desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Esta es la fase donde ocurre la mayor parte del llenado ventricular, aproximadamente el 70-80% del volumen diastólico en condiciones normales. En esta fase la válvula mitral está abierta, la válvula aórtica está cerrada, el ventrículo se llena rápidamente, la presión ventricular se mantiene baja porque el ventrículo se está relajando y es distensible. En algunas situaciones puede escucharse un tercer ruido, especialmente si hay aumento del volumen o disfunción ventricular. La fase 3 o fase de diástasis o de llenado lento, después del llenado rápido, las presiones entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo comienzan a igualarse. El paso de sangre continúa pero de forma mucho más lenta. Esta fase se llama diástasis. En esta etapa de llenado pasivo lento, su duración depende mucho de la frecuencia cardíaca. Cuando hay taquicardia, esta fase se acorta mucho o casi desaparece. En esta fase la válvula mitral sigue abierta, la aórtica cerrada y el flujo auriculoventricular es bajo. El ventrículo continúa llenándose lentamente. Y la cuarta fase o fase de contracción auricular es la fase final de la diástole. La aurícula izquierda se contrae y empuja un volumen adicional de sangre hacia el ventrículo izquierdo. Esto se conoce como kick auricular o aporte auricular. En condiciones normales aporta aproximadamente el 15 al 25% del llenado ventricular final. Esta fase es especialmente importante en pacientes con ventrículo rígido, hipertrofia ventricular, estenosis aórtica o hipertensión crónica o disfunción diastólica, porque el ventrículo depende más de la contracción auricular para completar su llenado. En esta fase la válvula mitral está abierta, la válvula aórtica está cerrada, la aurícula se contrae, aumenta el volumen ventricular hasta alcanzar el volumen telediastólico. Al final de esta fase el ventrículo izquierdo está completamente lleno y listo para iniciar la sístole. En la siguiente imagen se resume la fase diastólica del llenado del ventrículo izquierdo y relaciona varios parámetros fisiológicos y ecocardiográficos durante un ciclo cardíaco. Durante la diástole, el ventrículo izquierdo se relaja después de la sístole. Al caer la presión ventricular por debajo de la presión de la aurícula izquierda, se abre la válvula mitral y comienza el paso de sangre desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Esto llenado no ocurre de forma continua, sino en fases. La primera fase del llenado rápido temprano, representado por la onda E de flujo transmitral. En este momento existe un gradiente de presión entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo que favorece la entrada rápida de sangre. En el Doppler tisural, esta fase se relaciona con la onda E', que refleja la relación miocárdica del ventrículo izquierdo. Después sigue una fase de diástasis en la que el flujo transmitral disminuye porque las presiones entre la aurícula y el ventrículo se igualan parcialmente. Finalmente aparece la contracción auricular que genera la onda A de flujo transmitral. Esta fase aporta un volumen adicional al ventrículo izquierdo, especialmente importante cuando la relajación ventricular está alterada. La imagen también muestra la velocidad del anillo mitral, que es la onda S', que corresponde al movimiento sistólico del anillo, la onda E' al movimiento diastólico temprano y la A' al movimiento producido por la contracción auricular. Además, se observa el flujo venoso pulmonar con ondas S1 y S2.
D y AR, que reflejan cómo la aurícula izquierda recibe sangre desde las venas pulmonares durante el ciclo cardíaco. Hablando un poco acerca de la fisiopatología de la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, se menciona que mientras que la función sistólica del ventrículo izquierdo se cuantifica habitualmente mediante la medición de la fracción de eyección o de parámetros de deformación como la deformación longitudinal global, no existe una única medición clínica que cuantifique la función diastólica del ventrículo izquierdo. En su lugar, se han introducido numerosos índices basados en imágenes cardíacas. Los rasgos fisiológicos característicos de la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo son la relajación deficiente, la pérdida de las fuerzas de recuperación, la reducción de la distensibilidad diastólica y la presión del llenado del ventrículo izquierdo elevada. Esta última no es una alteración primaria de la función ventricular, sino un mecanismo compensatorio para mantener el llenado del ventrículo izquierdo y el volumen sistólico. En algunos pacientes, la presión de llenado elevada se observa solo durante el ejercicio. Por lo tanto, una presión de llenado normal en reposo no excluye una disfunción diastólica clínicamente significativa ni una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Además, no existe un único índice no invasivo que proporcione una medida directa de la relajación, las fuerzas de recuperación, la distensibilidad o la presión de llenado del ventrículo izquierdo. Sin embargo, mediante la combinación de diferentes índices no invasivos, es posible en la mayoría de los pacientes determinar si la función diastólica es normal o está alterada. En esta tabla se resumen los componentes necesarios para una diástole saludable y las alteraciones que pueden afectarlos. La diástole no es un proceso pasivo, depende de varios mecanismos coordinados. Primero, durante la sístole el ventrículo izquierdo almacena una energía elástica que luego se libera al inicio de la diástole para facilitar el llenado. Si existe una disfunción sistólica, este mecanismo se altera. Segundo, el ventrículo debe relajarse y desenrollarse rápidamente. Esto puede afectar por hipertrofia ventricular izquierda, una isquemia o una disincronía. En tercero, el ventrículo izquierdo y el pericardio deben ser complacientes, es decir, permitir el llenado sin elevar mucho la presión. Esto se altera en hipertrofia, una infiltración, una fibrosis o una pericarditis constrictiva o sobrecarga del ventrículo derecho. Y finalmente se requiere una contracción auricular efectiva que pueda perderse en fibrilación auricular. En conjunto, la disfunción de cualquiera de estos elementos puede producir una alteración del llenado ventricular y una disfunción diastólica. En esta imagen se explica cómo cambian los patrones Doppler mitrales según la función diastólica del ventrículo izquierdo y la presión de la aurícula izquierda. En el primer panel con función diastólica normal, el ventrículo izquierdo se relaja adecuadamente. Esto permite un llenado temprano eficiente, por lo que la onda E es mayor que la onda A. La onda E representa el llenado pasivo rápido y la onda A el llenado por contracción auricular. Además, el tiempo de relajación isovolumétrica y el tiempo de desaceleración son normales y en el Doppler tisular la onda E' es adecuada, reflejando una buena relajación miocárdica. En el segundo panel hay una alteración de la relajación ventricular, pero la presión auricular izquierda aún es normal. El ventrículo se relaja más lento, disminuye el llenado temprano y por eso la onda E baja. Como compensación, la aurícula izquierda se contrae con más fuerza, aumentando la onda A. Esto produce una relación EA disminuida, característica de disfunción diastólica grado 1. También se prolonga el IVRT y el tiempo de desaceleración y la onda E' disminuye porque la relajación miocárdica está alterada. En el tercer panel, el ventrículo sigue con mala relajación, pero ahora la presión auricular izquierda está elevada. Esta presión alta aumenta el gradiente entre la aurícula y el ventrículo, por lo que la onda E vuelve a elevarse. Sin embargo, esto no significa mejoría, sino aumento de las presiones de llenado. La onda A puede disminuir porque la aurícula se contrae contra el ventrículo rígido. Aquí, el patrón puede parecer normal o pseudonormal, pero la clave es que la E' sigue baja. En resumen, la imagen muestra que la onda E depende mucho de la presión auricular izquierda,
mientras que la E' refleja mejor la relación del ventrículo. Por eso, para valorar la función diastólica, no basta con ver la relación EA, se debe integrar la onda E, la onda A, el IVRT, el tiempo de desaceleración y el Doppler tisular. En esta ilustración se resume a la función diastólica del ventrículo izquierdo, que depende de tres grandes variables hemodinámicas: la relajación ventricular, la rigidez o distensibilidad de la cámara y el retroceso elástico diastólico temprano. Primero, la relajación del ventrículo izquierdo representa la capacidad del miocardio para dejar de contraerse después de la sístole. Este proceso se evalúa indirectamente con parámetros ecocardiográficos como la velocidad de E', del anillo mitral, y las tasas de deformación miocárdica durante la relajación isovolumétrica y la diástole temprana. Cuando la relajación está alterada, el ventrículo tarda más en disminuir su presión y se dificulta el llenado inicial. El segundo componente es la rigidez ventricular. Un ventrículo rígido por hipertrofia, fibrosis o infiltración necesita presiones más altas para llenarse. Por eso, la rigidez se relaciona directamente con el aumento de las presiones del llenado del ventrículo izquierdo. En ecocardiografía, se puede inferir mediante el tiempo de desaceleración de la onda E y el tiempo de tránsito de la onda A. El tercer elemento es el retroceso elástico diastólico temprano, que es la capacidad del ventrículo de reabrirse después de la contracción sistólica. Este fenómeno depende del desenrollamiento o el untwisting ventricular y también se relaciona con la velocidad de E'. Cuando este retroceso es adecuado, favorece la succión diastólica y el llenado rápido. En el centro de la imagen aparecen las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, que son el resultado final de estos tres mecanismos. Para estimarlas, se integran varios parámetros ecocardiográficos, que es la relación EA, la relación de E y E', las relaciones de E y SR y el strain de la aurícula izquierda. En resumen, la figura enseña que la diástole no solo depende del llenado mitral, sino de la interacción entre la relajación, la rigidez ventricular y las fuerzas de retroceso. La ecocardiografía permite aproximarse a estos mecanismos y estimar si las presiones de llenado están normales o elevadas. En esta imagen se resumen los patrones ecocardiográficos de la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, usando dos herramientas principales: el Doppler pulsado transmitral, que mide el flujo de sangre desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y el Doppler tisular del anillo mitral, que evalúa la relajación miocárdica mediante la velocidad de E'. En un patrón normal, la onda E, que representa el llenado ventricular temprano, es mayor que la onda A, que corresponde a la contracción auricular. Por eso la relación EA es mayor de 0.8. Además, la velocidad de E' es normal para la edad y el tiempo de desaceleración de la onda E, que también es normal, lo que indica una adecuada relajación y una complacencia ventricular. En la disfunción diastólica grado 1, también llamada patrón de relajación alterada en el ventrículo izquierdo, se relaja de forma lenta y recibe menos sangre durante la fase temprana. Por eso disminuye la onda E, aumenta relativamente la onda A y la relación EA es menor de 0.8. La velocidad de E' está reducida y el tiempo de desaceleración de la onda E suele estar prolongado. Este patrón indica presiones de llenado generalmente normales o levemente elevadas. En la disfunción diastólica grado 2 aparece un patrón llamado pseudonormal. Aquí la relación EA puede verse aparentemente normal o incluso mayor de 0.8, porque las presiones elevadas de la aurícula izquierda empujan más sangre hacia el ventrículo durante el llenado temprano. Sin embargo, el Doppler tisular revela la alteración real. La velocidad de E' sigue disminuida. Por eso, para confirmar este grado, se buscan datos de presión elevada como un aumento de la relación de E y E' o crecimiento de la aurícula izquierda. Finalmente, en la disfunción grado 3 existe un patrón restrictivo. La onda E es muy alta, la onda A es pequeña
y la relación EA suele ser mayor de 1.5 a 2, con un tiempo de desaceleración muy corto, menor de 140 milisegundos. Esto refleja un ventrículo rígido, con baja complacencia y presiones de llenado muy elevadas. Además, la velocidad de E' está severamente reducida. En conclusión, conforme progresa la disfunción diastólica, el ventrículo izquierdo pierde capacidad de relajarse y se vuelve más rígido. En caso del Doppler transmitral, puede cambiar según las presiones de llenado, pero la velocidad de E' del Doppler tisular permanece disminuida en todos los grados de disfunción, por lo que es clave para diferenciar un patrón normal de uno pseudonormal o un restrictivo. En esta figura se muestra un algoritmo en 2 pasos para diagnosticar la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo mediante ecocardiografía, según la recomendación de la guía de la American Society of Echocardiography del 2025. En esta, el objetivo es identificar si el ventrículo izquierdo tiene una alteración de la relajación y si esto se acompaña de datos indirectos de aumento de presiones del llenado. En primer paso, es evaluar la velocidad de E' mediante el Doppler tisular. Este parámetro refleja la relajación miocárdica del ventrículo izquierdo. Cuando la E' está disminuida, sugiere que el ventrículo se relaja de forma anormal durante la diástole. Los puntos de corte que se muestran son una E septal menor o igual a 6, una E lateral menor o igual a 7 o un promedio de E menor o igual a 6.5. Si alguno de estos valores está reducido, se considera que existe una alteración de la relajación ventricular. El segundo paso consiste en buscar marcadores de remodelado de la aurícula izquierda o del ventrículo izquierdo y signos de presión auricular izquierda elevada. Entre estos marcadores están una relación de E y E' promedio mayor de 14, que sugieren un aumento de las presiones de llenado, un straining de reservorio auricular izquierdo, un large menor o igual a un 18%, que indica un deterioro funcional de la aurícula izquierda. Además, una relación de EIA menor o igual a 0.8 o mayor o igual a 2, que orienta a patrones anormales de llenado mitral, y un volumen auricular izquierdo indexado mayor o igual de 34 mililitros por metro cuadrado, que refleja remodelado crónico por aumento de presión. La figura concluye que existe una disfunción diastólica si la E' está reducida y, además, hay al menos un marcador positivo del segundo paso. Sin embargo, si la E' está conservada, todavía puede diagnosticarse disfunción diastólica si existen 2 o más marcadores alterados del segundo paso. En este algoritmo no se basa en un solo parámetro, sino en la integración de datos de relajación ventricular, presión de llenado, función auricular y remodelado estructural. Esto permite una evaluación más completa y evita sobrediagnosticar una disfunción diastólica por un hallazgo aislado. En este diagrama se presenta el algoritmo para el diagnóstico de la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, presentado por la American Society of Echocardiography en el 2025. Aquí se resume cómo graduar la función diastólica del ventrículo izquierdo y, al mismo tiempo, estimar si la presión auricular izquierda está normal o aumentada. El algoritmo inicia con 3 variables ecocardiográficas principales. La primera es la velocidad de E', medida por un Doppler tisular que evalúa la relajación ventricular. Se considera reducida si la E' septal es menor o igual a 6, la lateral menor o igual a 7 o el promedio menor o igual a 6.5. La segunda variable es la relación de E y E', que estima las presiones de llenado. Se considera elevada si la E y E' septal es mayor o igual a 15, la lateral mayor o igual a 13 o el promedio mayor o igual a 14. La tercera variable es la velocidad de regurgitación tricuspidia o la presión sistólica pulmonar. Una velocidad de regurgitación tricuspidia mayor o igual a 2.8 o una presión sistólica de la arteria pulmonar mayor o igual a 35 milímetros de mercurio sugieren una presión auricular izquierda elevada de forma indirecta. Cuando las 3 variables son normales, se concluye que la presión auricular izquierda es normal y la función diastólica también es normal. Si únicamente está reducida la E', se evalúa la relación de EA.
Si la relación de EA es menor o igual a 0.8, la presión auricular izquierda suele ser normal y esto corresponde a una disfunción diastólica grado 1, es decir, una alteración de la relajación sin aumento significativo de presiones de llenado. Si hay un aumento de la E y E', aumento de la regurgitación tricuspidia o una presión sistólica de arteria pulmonar o dos variables anormales, el algoritmo recomienda buscar marcadores adicionales, como son la relación de SD de venas pulmonares menor o igual a 0.67 o un strain auricular izquierdo o un LARS menor o igual a 18% o un volumen auricular indexado izquierdo mayor de 34 mililitros por metro cuadrado o alternativamente un IRB-RT menor o igual a 70 milisegundos. Si al menos uno de estos está presente, se considera presión auricular izquierda aumentada. Finalmente, si las tres variables iniciales están alteradas, se asume directamente la presión de la aurícula izquierda aumentada. Luego se usa la relación de EA para graduar. Si EA es menor de 2, corresponde a disfunción diastólica grado 2, con aumento leve a moderado de la presión auricular izquierda. Si EA es mayor o igual a 2, corresponde a grado 3, con un aumento marcado de presiones de llenado y patrón restrictivo. Es importante mencionar que este algoritmo no debe aplicarse de forma rígida en pacientes con una calcificación anular mitral, una insuficiencia o estenosis mitral, una fibrilación auricular, el uso de dispositivos de asistencia ventricular, una hipertensión pulmonar no cardíaca o un trasplante cardíaco o una constricción pericárdica. En este artículo, donde se aborda la prevalencia y el significado pronóstico a largo plazo de la disfunción diastólica avanzada en pacientes hospitalizados referidos a ecocardiografía, publicado en el Journal of Clinical Medicine en 2025, analiza la importancia clínica de la disfunción diastólica ventricular izquierda avanzada. Fue un estudio observacional retrospectivo que incluyó a 5.926 pacientes con fracción de eyección preservada o normal, evaluados mediante ecocardiografía transtorácica. Los autores clasificaron a los pacientes en dos grupos, una función diastólica normal o una disfunción grado 1 frente a una disfunción diastólica avanzada, es decir, grado 2 o 3. En total, 19% de los pacientes presentó una disfunción diastólica avanzada, de los cuales 13% correspondían a grado 2 y el 6% a grado 3. La importancia del estudio radica en que los pacientes con disfunción diastólica avanzada eran más añosos, con mayor proporción de hombres y con comorbilidades como hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, enfermedad renal o estenosis aórtica significativa. Además, presentaban peores parámetros ecocardiográficos, como mayor volumen auricular izquierdo, un aumento del índice de E y E', un mayor gradiente de insuficiencia tricuspidia y menor velocidad de E' septal y lateral, lo que refleja mayor presión de llenado ventricular y peor relajación miocárdica. Como lo muestra en la figura 1, se muestra la supervivencia a 5 años. Se observa claramente que los pacientes con disfunción diastólica avanzada tienen una supervivencia menor que aquellos con una función normal o disfunción leve. La separación de las curvas es significativa, con una P de 0.001, lo que indica que la disfunción diastólica avanzada se asocia con mayor mortalidad a largo plazo. En la figura 2 se profundiza este hallazgo mediante un modelo multivariado. Ahí se demuestra que la disfunción diastólica avanzada sigue siendo un predictor independiente de mortalidad a 5 años, incluso después de ajustar por edad, comorbilidades y otros factores clínicos. Específicamente se asoció con un incremento del 24% en el riesgo de mortalidad, con un hazard ratio de 1.2. Otros predictores importantes fueron la insuficiencia renal, la EPOC, la fibrilación auricular y una edad avanzada. Como conclusión, este estudio demuestra que la disfunción diastólica avanzada no es solo un hallazgo ecocardiográfico, sino un marcador pronóstico relevante en pacientes hospitalizados. En este artículo de Chetri y colaboradores, publicado en el 2020, se revisa cómo se evalúa la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo mediante ecocardiografía en estudios epidemiológicos comunitarios y en ensayos clínicos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada.
El mensaje central es que la disfunción diastólica es frecuente, aumenta con la edad y se asocia de forma consistente con hipertensión, obesidad y diabetes. Además, aunque el cateterismo cardíaco sigue siendo el estándar para medir presiones de llenado, en la práctica y en estudios poblacionales, la ecocardiografía es la herramienta principal por su disponibilidad y carácter no invasivo. Para la evaluación ecocardiográfica, los autores destacan que no todos los parámetros son igualmente útiles en la población general. Los reproducibles y fáciles de obtener son el flujo mitral, especialmente la relación EA, el Doppler tisular del anillo mitral, particularmente la onda E', la relación de E y E' y el índice de volumen auricular izquierdo. En cambio, maniobras como Valsalva, el flujo venoso pulmonar y la velocidad de propagación del flujo tienen menor aplicabilidad porque son más difíciles de obtener y menos reproducibles. En la figura 2A muestra la mortalidad según la severidad de la disfunción diastólica. A los 5 años la mortalidad aproximada es menor en los pacientes con función diastólica normal, alrededor del 5 al 6%. Aumenta con la disfunción diastólica leve cerca del 10 al 12% y es más alta en la disfunción moderada severa, aproximadamente el 20 al 25%. Esto demuestra una relación directa: a mayor severidad de la disfunción diastólica, mayor mortalidad. En la figura 2B se compara la supervivencia según la función diastólica y también según el volumen auricular izquierdo. La supervivencia cae progresivamente cuando la disfunción diastólica pasa de normal a leve y luego a moderada y severa. En el panel derecho, los pacientes en cuarto cuartil de volumen auricular izquierdo tienen la peor supervivencia, mientras que los del primer cuartil tienen la mejor. Esto indica que un mayor volumen auricular izquierdo se asocia con más mortalidad. En la figura 12 se muestra la incidencia acumulada de insuficiencia cardíaca nueva. A los 6 años, los pacientes que pertenecen normales o normalizan su función diastólica tienen una incidencia baja, cerca del 5%. Aquellos con progresión o persistencia de disfunción leve alcanzan aproximadamente el 10 al 12%, mientras que los pacientes con progresión a persistencia de disfunción moderada severa llegan a cerca del 20 al 25% de insuficiencia cardíaca nueva. En conclusión, el artículo enfatiza que la disfunción diastólica no es solo un hallazgo ecocardiográfico, sino un marcador clínico de riesgo. Aunque existen diferencias entre los criterios diagnósticos usados en distintos estudios, los parámetros más útiles son la relación de E y E' y el volumen auricular izquierdo indexado. La identificación temprana es importante porque la disfunción diastólica preclínica puede progresar a insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y se asocia con mayor mortalidad. Por eso, el manejo preventivo de factores como hipertensión, diabetes, obesidad y envejecimiento cardiovascular son fundamentales. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención.